¿Qué contás? Qué lindo Pero tenerte, qué mirá, vos cómo llegás a gusto. esta hora, toda arregladita, mirá yo cómo llego a esta hora. Mira, y me saco esto, yo le digo a los seguidores, le digo, no me hagan ponerme esto porque me van a poner de mal humor, así que Estás bárbara, estás bárbara. Bueno, no gracias es por la invitación. necesario. Gracias por la invitación como siempre. Conciencia Elevada para mí ya es parte de mi familia. Así que, y es un lujo poder colaborar con todos ustedes. Bienvenido a tu casa, es una manera interesante de decirte. Yo valoro mucho algo, a mí me gusta mucho el buen humor. Y yo Mm, sé, y a mí es eso lo que me pasa contigo. No nos hemos visto nunca, no nos conocemos, es la primera vez que tenemos la oportunidad, por eso agradezco tanto también a Conciencia Elevada. Y yo dije, qué bueno esto de no tanta solemnidad, si bien son temas profundos, el licenciado Marcelo Broski, le voy diciendo a todos los que se van sumando, es psicólogo, es coach, es constelador. Creo que fue un poquito así también, en ese orden, ¿no? Pero hay algo, un factor determinante que me pasa contigo que es el humor. Y eso, bueno, me parece que atraviesa todo. Yo creo que con el humor es algo que no se puede, por más que el sí. tema sea complejo, delicado, creo que ese es un aporte valiosísimo. Yo hablo mucho acerca, los que me conocen, una de mis palabras preferidas es la liviandad, ¿sí? Y muchas veces la liviandad está asociada a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que para mí es la liviandad. Uno puede, más allá de las cosas que hoy un poco vamos a hablar de esto, ¿no? De las Sí. cosas que a uno le tocan vivir y que nos siguen tocando vivir, uno puede realmente hacerse la vida más liviana, ¿sí? Y el humor Claro. tiene que ver también con lo liviano. Mira, qué bueno, qué bueno decirlo también. Porque hay temas, ¿viste? Uno me parece decir tan solemne, tan acartonado, qué sé yo, y no es necesario. No es No, necesario. También depende de los caracteres, eso es real también, pero es permitírtelo. Y un poco cuando habíamos planteado el tema, yo dije que sin proponernos, Marcelo, durante la semana tuvimos varios exponentes y el punto en común, sinceramente, sin proponerlo, era esto de las constelaciones familiares. Entonces yo quería hacer como viste, como un vuelo ahí, como un observador, decir, qué interesante, evidentemente este tema está como acá, como en el tapete, está como siendo la vedette de este momento, ¿no? Y realmente me parece que muchos están depositando la atención por la resolución de exacto. estos temas con los que uno no puede avanzar, ¿no? Exacto, hay veces que se nos va la vida haciendo terapias, buscando respuestas, volviendo a buscar respuestas sobre las respuestas. Hoy una paciente me decía, bueno, ya hice Mm, todo, ¿no? Ya hice cada cosa nueva que sale, vidas pasadas, y me anoté en todo. Y sin embargo, todavía sigo sintiendo eh, este dolor o este vacío, ¿no? Entonces, muchas veces no pasa por encontrar respuestas, sino todo lo contrario. Muchas veces la sensación de paz interior viene cuando uno se puede rendir a no seguir buscando más información y más resolución, simplemente rendirse a lo que pasa. claro. Claro, exacto. Sí, bueno, justamente yo no te quiero llevar directamente a constelaciones, porque sé que has tenido varios procesos también, pero en definitiva, todas estas herramientas, que en realidad las constelaciones me parece que es una filosofía en sí misma, y creo Totalmente. que tenemos el privilegio, de corazón lo digo, el privilegio de poder experimentar en este momento esto de las constelaciones cuánticas, que es algo que quizás que vos también te encontraste con esto. Cuando arrancaste era lo de Bert Hellinger y qué sé yo, pero a partir del año 2005 en adelante pareciera como que empezó a cuadrar con otro tiempo. Sí, que también tiene que ver con los tiempos de Bert Hellinger, ¿eh? O sea, no, Ajá, no es que las constelaciones cuánticas, Bert Hellinger no tuvo nada que ver, tiene todo que ver y él claro, mismo, lo que a mí me encantó y me encantó ser contemporáneo a un maestro como es Bert Hellinger, que es el que sistematiza todo lo que tenga que ver con las constelaciones familiares, es que, viste, tenía la humildad de los grandes de decir, hey muchachos, por acá me parece que ya no va más. Esto hay que transformarlo, esto hay que hacerlo claro, de otra forma, descubrí tal otra cosa. Tenía esta humildad que inclusive ahora muy pocos maestros tienen de decir, ¿saben qué? Esto no es así ahora.
podemos probar algo que me parece que resulta mejor. Y Sí, así es como se empezó a transformar, como tal como vos decís. Yo empecé con las viejas constelaciones, donde era algo todavía muy exigido, ¿sí? Porque supuestamente uno tenía que tener una hipótesis como constelador. O sea, el lugar del constelador era un lugar realmente muy exigido. claro. Desde las constelaciones cuánticas, en estos cambios que empezaron a ver, realmente uno se deja llevar por lo que decía Bert Hellinger, que él empieza a hablar de esto, que son los movimientos del espíritu, ¿sí? Sin Nosotros somos duda. un gran alma, digamos, y uno se tiene que confiar en estos movimientos. Claro que sí. Y a mí me seducía la idea de compartir una buena noticia, porque cuando vi el título del tema que íbamos a desarrollar, yo dije, qué buena noticia. Poder ahora, en este momento, modificar cosas que por ahí nos hicieron mal en el pasado y que siempre estamos a tiempo. Esto era un poco, ¿sabes qué me parecía? ¿Viste ese tango que dice, hoy vas a entrar en mi pasado? Era como un montón de tiempos en una misma cosa. Yo decía, qué interesante esto, ¿no? Esa cosa del no tiempo por ahí, y sin embargo hoy puedo resolver cuestiones del pasado, o sea, puedo tener un pasado feliz. Sí, Dije, bueno, vamos a dar buenas noticias. a mí me encanta ese título. En realidad no es mío, sino que le robé la idea a un terapeuta, a un psiquiatra que es Erickson, que él hablaba de siempre uno está a tiempo de tener una infancia feliz. Digamos que yo se lo robé un poquito, lo cambié, y Sí, lo que sostengo es que uno siempre está a tiempo de tener un pasado feliz, porque también esto del pasado feliz va a tener que ver con qué ojos uno sigue mirando este pasado. exacto. Y ahí está justamente la base de todo lo que venís desarrollando, que en realidad lo que cambia es el observador, el sujeto es el mismo, pero cambia la perspectiva. Y decime, esto, constelaciones, por ejemplo, ¿te das como una mirada en 360? Hace que vos justamente hagas y veas la situación de otro lado, como un dron, no sé, algo pasa. Sí, sí, mira, yo siempre te lo ejemplifico con lo que vos decías de lo que fue mi recorrido, ¿no? Sí, Por mi historia personal, yo tuve que empezar a buscar respuestas en una época donde uno no se sentaba con la familia a decir, bueno, me pasa esto y necesito respuestas. Y en realidad, más allá que siempre me gustó ayudar a mis amigos y escuchar a mis amigos, el motivo por el cual elegí psicología tuvo que ver con el buscar respuestas de lo que yo sentí y lo que a mí me pasaba. Por suerte, la psicología en ese momento, te estoy hablando en la década de los 80, no me dio ninguna respuesta, así que apareció el coaching en mi vida hace ya muchos años, más de 20 años, donde empezaba a oír esto de cambiar el observador que uno es para cambiar la realidad. Yo dije, a ver sí. cómo es esto, y siempre primero lo aplicaba en mí y después con mis pacientes. Y yo veía que tanto lo que me pasaba a mí como con algunos pacientes, cambiando el observador uno podía cambiar la realidad, es verdad, pero no siempre. Y hasta en un punto me parecía medio perverso, porque muchos pacientes me decían, entiendo el concepto de que uno cambia la realidad, cambia el observador y cambia la realidad, pero no puedo. Entonces, además de la impotencia, se sentía un boludo, porque decía, ¿qué No me me sale. pasa? No me sale, ¿sí? Y a mí me pasaba lo mismo. Yo decía, Ah, pero a ver, yo estoy estudiando esto, soy coach, y hay ciertos dolores que todavía sigo teniendo. ¿Y qué pasa con esto? Es verdad que puede transformar un montón de cosas, doy fe, pero con sí. esa transformación, como no todos aplauden cuando uno se transforma, vinieron muchos dolores. Apareció esta gran sensación de soledad que no sabía qué hacer con eso. Entonces yo siempre digo que el coaching me transformó la vida, porque pude transformar, pero las constelaciones familiares me la salvaron. Y cuando digo me Wow. la salvaron, te diría que es casi literal, porque me calmaron el dolor, ¿no? Y esto es lo que vos decías, lo que tienen las constelaciones familiares, es esta forma tan, te diría, tan inmediata de lo que uno siente en la liviandad que hablábamos antes, ¿no? Y no se trata ni cosas de esoterismo, ni cosas mágicas, simplemente es estos nuevos ojos para ver eh, este pasado, para ver la realidad, para ver algo diferente. Y no es esto de endulzar, bueno, no fue tanto lo que pasó y tengo que agradecer. Edulcorarlo. Mm. Exacto, no tiene que ver con la psicología positiva, vamos, tú puedes, y vamos, hay que mirar para adelante.
sino que habla de otra cosa. Es una filosofía de vida que lo que viene a proponer es dejarse un poco en paz. Sí, Somos muy sí, mucha molestos, paz, somos muy realmente. molestos con nosotros mismos, ¿sabes? Somos muy molestos con nuestra historia, ¿no? Y volvemos a recurrir a esto de sentir que yo merecía algo diferente o que algo de mi pasado tendría que haber sido diferente. Sí. Yo he visto en distintos espacios, ahora volvemos a por ahí estar en presencialidad, ¿no? Pero antes de que suceda esto que hemos vivido, a mí me llamaba poderosamente la atención que por ahí la que no era profesional en esos ámbitos era yo. Yo simplemente era periodista que me dedicaba a difundir terapias complementarias, que ya no son alternativas, que son de otra escuela también, eso, de decir eso. Y yo Sí. decía, bueno, ¿y usted qué se dedica? Yo soy psiquiatra, y yo soy psicólogo, y yo soy clínico. Y yo decía, wow, pero ¿cuál era la intención de esa gente, de esas personas al depositar justamente su mirada en eso, que evidentemente lo único que había un hilo conductor es, necesito darle una respuesta a mis pacientes, porque no la están teniendo. Entonces yo dije, y no sé contigo qué pasaba, porque ahí te pongo a ti, ¿no? En ese contexto de que eras el psicólogo y algo también evidentemente pasaba con tus pacientes, porque ellos tenían una demanda contigo. Totalmente. Y, bueno, y te sumo a esto de que cuando yo estudiaba psicología nos recibíamos y digamos que todo estaba muy enfocado en el Ah, psicoanálisis sobre todo lacaniano, ¿no? Entonces mi claro, formación primero fue freudo-lacaniana. Entonces, que justamente te deja en un lugar como terapeuta con muy encajonado, así lo sentía yo, no significa sí, que lo sea, ¿no? Así lo sentía yo sí, hasta que alguien me dijo, no podés encajar tu personalidad a una teoría, entonces tiene que ser al revés, ¿no? La teoría claro, tiene que encajar con tu personalidad. Imagínate que el psicoanálisis propone que los terapeutas se queden callados, que los psicoanalistas se queden callados, imagínate yo que me encanta hablar, era como un imposible, ¿no? sí, Entonces, eh, y sí, y veía, porque lo que tiene el psicoanálisis es que son procesos muy largos, ¿sí? No estoy hablando mal del psicoanálisis porque, por favor, fue mi cuna, ¿sí? Jamás podría obvio, hablar con el psicoanálisis, pero sí que es verdad que son procesos muy largos y ya las épocas cambiaron tanto que la gente necesita respuestas ya, necesita claro, sentirse más livianos ya, ahora, ¿no? sí, No le sirve esto pensar de que en 10 años va a estar mejor porque va a solucionar un tema con su madre, por ejemplo. Insisto con esto, no tiene que ver con que sea rápido, no significa que sea ni menos profundo ni algo mágico. Significa que claro, rápidamente, cuando uno puede cambiar el observador que está haciendo frente a determinadas situaciones, ¿sí? sí. Ahora si querés te cuento un poco más cómo es eso, el alivio aparece en forma inmediata, porque ya se ve en forma diferente. De hecho, Brigitte estuvo con nosotros acompañándonos esta semana. Brigitte, que es como la referente de esto de los, Mi maestra, ¿viste? Y vos decís, wow, y realmente era interesantísimo escucharla y verla. Y decía que no se puede aplicar las constelaciones familiares, o sea, la única explicación es que es cuántico. O sea, es cuántico y no hay con más vuelta que darle. Entonces, ¿viste? No le busquemos más. Y también esto de lo mental, ¿no? Porque claramente con las herramientas que vos ya tenías y qué sé yo, y entrar en este campo energético y que a su vez por el hecho incluso de no estar constelando, pero estás formando parte de un grupo y que este campo también te absorba, yo dije, ah, la pucha, por ¿cuánto hay supuesto. para descubrir acá? No es casualidad que vos y yo estemos hablando en este momento y que toda la gente que se está conectando ahora con nosotros esté en este vivo, ¿sí? Sin dudas. No es Sí, sí, casual. sí, sí. Sí, sí, Esto, coincido, esto coincido. tiene que ver con lo cuántico, ¿no? Y la verdad que a mí se me abrió un mundo porque es como dejarse llevar por lo que ya se sabe, ¿no? O sea, ¿viste cuando Bergelinger escribió un libro que es eh, El río nunca pregunta cuál es el camino, ¿no? Porque si vos Ah, ves el río,
sabe perfectamente por dónde dirigirse. Bueno, nuestro gran alma, que es nuestro sistema familiar, también sabe cómo hacer las cosas para que puedan sanar lo que hay que sanar. Para mí, las constelaciones familiares, si uno tuviese que resumir en una palabra que son, es la sanación a partir del amor. Porque Sí, nunca encontré una filosofía, una herramienta, llamarlo como quieras, tan amorosa como las constelaciones familiares. sí. De hecho dicen que es la herramienta que es como la herramienta del amor adulto. Y ahí yo dije, Sí, qué interesante eso, porque como adulto a veces uno va como, viste, como poniendo un poco sólido esta parte, ¿no? No la va dejando un poco, o por ahí se siente cursi en decir ciertas palabras, o no, así, ¿no? Entonces pareciera como que el adulto se va poniendo cada vez más solidificado en muchos aspectos. Y sin embargo, cuando yo escuché que era la herramienta de amor del adulto, dije, ah, qué bueno, sí, qué buena noticia. pero te aclaro algo, ¿no? Cuando se refiere al amor del adulto, tiene que ver un poco con lo que te decía antes de que estamos muy acostumbrados a endulzar ya por demás ciertas cuestiones que tienen que ver con el amor de pareja, con el amor Sí, entre padres e hijos, con las relaciones humanas, con el amor hacia un trabajo, hacia una profesión, hacia el éxito. O sea, vos le preguntás a alguien, bueno, a ver, háblame del amor de pareja y se monta en un ideal o lo mismo de familia. Y lo mismo en el amor con los padres, ¿no? Vos fijate, yo no soy para nada religioso, pero si vos lees la Biblia, lo que dicen es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero honrarás a tu padre y a tu madre. No habla del mm, amor entre padres y madres. O sea, ¿verdad? de repente, ¿y por qué? Porque lo que se trae es que si nosotros estamos hechos de papá y mamá, lo principal es honrar la vida que nos dieron estas dos personas, que en eso de darnos la vida fueron las únicas posibles. ¿Sí? Ahí arranca todo. Ahora, Ayer, hay padres y madres que son muy difíciles de amar, de este amor, ¿no? Romántico, endulzado. No se pide tanto, no se exige tanto. Lo que se pide en el amor del adulto, como vos decís, es esto de solamente ver sin tanta emoción, sin tanta emocionalidad a este hombre y a esta mujer, por lo cual yo estoy acá. claro. Claro, claro. Y ahí se me escapan las palabras, porque realmente me parecería que tendríamos que poner como un nuevo vocabulario, ¿no? Sería un poco también, porque a veces, viste que siempre cajonamos, bueno, lindo, malo, pero me parece que primero resignificar los términos es interesante y por ahí en este orden, y acá venimos con la palabra que atraviesa toda esta filosofía, que es justamente el orden. ¿Y cuánto de culturización hay en esto? Vos mencionabas el amor hacia los padres. Con la maternidad y la paternidad pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Eh, ¿No? Digamos, ¿cuántos de nosotros que estamos hoy acá, al menos no hemos sentido por ahí, bueno, pero vos sos mamá y que no das la vida por tus hijos? Yo muchas veces dije, no, yo quiero la vida hermosa para vivirla con ellos. Entonces, Exactamente. viste, pareciera que uno tiene que repetir un patrón y se tiene que sentir obligado a responder de una manera emocionalmente que tal vez no exista, Y que tiene que ver con lo cultural también, ¿no? pero sin duda, Lo ¿sí? mismo con el tema de parejas, que yo escucho mucho esto y yo para enamorarme necesito admirar a una pareja. Y yo digo, no hace falta admirar a una pareja. O sea, Ujú. si uno lo admira, bienvenido sea, pero no, es como hay algo que lo lindo de una pareja es poder son dos adultos acompañándose en un trayecto de la vida. Punto. Hay muchas veces que se espera demasiado de una pareja, ¿no? Que cuando se Claro. espera demasiado de una pareja, no lo estamos poniendo en el lugar de pareja, sino que lo estamos poniendo en otro lugar. Estamos Ah, buscando algo que me faltó, que en general es este amor de mamá, ¿sí? Que sigo buscando, que lo pongo en una pareja, entonces acá necesito admirar a la pareja y pongo tantas cosas en la pareja que excede a esta pareja. Es demasiado para una pareja cargar con sin tantas duda. expectativas que uno tiene. Es Sí, necesario empezar a crear parejas más livianas, sin tanta carga. Y para esto hace falta sanar cada uno su origen, para llegar
a un buen amor en una relación de pareja, que sea solamente pareja, nada más que eso. ¿Te ha pasado en alguna constelación de que emerge algo que sea como recurrente? Por ejemplo, no sé, los secretos, por ahí los incestos, los engaños, las mentiras. O sea, eso, ¿qué es lo que más emerge? Lo que más emerge son los desórdenes, ¿sí? Que tiene que ver con los excluidos, con la gente Ah, que, nuestros ancestros que fueron excluidos. Muchas veces la exclusión tiene que ver porque son cosas dolorosas que nunca más se hablaron, ¿sí? También las emociones se excluyen. Por ejemplo, hoy estaba hablando de la gente que vino de afuera, como emigrantes, después de la sí, guerra, y yo pienso, ¿y alguien se puso en los zapatos de estas personas que dejaron tanto? Bueno, hoy lo podemos ver con la gente de Ucrania, ¿no? Que lo podemos hasta ver televisado. Pero en nuestras familias, en nuestros ancestros, viste que uno cuenta la anécdota. El abuelo vino de Polonia y entonces, ¿y a quién dejó ahí? ¿Cuántas cosas se perdieron? ¿Qué dejó ahí? Su vida, su casa, su trabajo, sus padres, sus hermanos, parientes, sí, amigos, ¿no? Estos dolores que también se van excluyendo, como te decía antes, hay veces que se excluye por dolor, otras veces que se excluye por ignorancia, otras veces que se excluyó por vergüenza. Acuérdate que décadas atrás la locura daba mucha vergüenza, entonces si uno tenía sí. un familiar loco, se lo escondía en un altillo. Y sí, no Eh, te digo ni alguien que tenía alguna dificultad con lo hoy que se entiende, viste, como chicos con algún tema de nacimiento, con algún tema, ¿no? Que no se las consideraba normales, por ejemplo. Exactamente, tal cual. Mm, Entonces, lo diferente, como daba mucho miedo, se lo excluía. El sí, sistema familiar, como cualquier sistema, porque estas son leyes sistémicas, todo lo que conforma un sistémica está bajo todo lo que conforma un sistema está bajo las mismas leyes. El sistema lo que necesita es que todo se incluya, ¿sí? Que todo lo sí. que pertenece a un sistema y lo que pasó en un sistema pueda ser visto, no comprendido, porque hay cosas que no se comprenden, ¿sí? Y simplemente visto. Cuando uno puede ver algo, lo puede integrar. Y de esto se trata las constelaciones familiares. Lo que ayuda es este camino de integración y reconciliación de lo que alguna vez estuvo apartado, de lo que una vez por dolor, por vergüenza, por miedo, por ignorancia, se dejó de lado. Claro. Yo siempre recaigo en algo que digo, en definitiva todo es una gran red. Y creo que en las constelaciones es donde realmente se percibe eso, ¿no? Más allá de la boca hacia afuera, ¿no? Que está muy de moda decirlo, ¿no? Somos red, o algún que otro posteo de la gente que dice, bueno, somos red. Digo, ¿de qué me habla cuando habla de eso? Y acá en las constelaciones, yo creo que ahí se manifiesta y uno comprende realmente esto que yo te decía del campo, que nada es casual, al punto tal que el grupo que se conforma, que no se conocen, hay un hilo conductor entre ellos. Eso es maravilloso lo que sucede allí. Tal cual, porque no solamente se hereda color de ojos y color de piel, sino también lo que se va heredando es diferentes comportamientos y diferentes formas de relacionarnos, por ejemplo, con el amor, relacionarnos con el dinero, relacionarnos con el progreso, con el éxito. Viste que hay familias donde vos ves que de generación en generación ninguno logró un éxito económico, o todos se enfermaron de la misma enfermedad, Sí, o todos tienen una misma adicción, ¿sí? Esto sí, también habla de un síntoma sistémico que nos viene a mostrar que hay algo que falta ver en ese sistema familiar. claro. Lo que pasa es que incluso me ha pasado, quizás a ti también en consulta, por supuesto, eh, yo le hago, pareciera que hay todo algo inconsciente, que es como que se siente orgulloso también de estar dentro de esa misma condicionamiento, de ese mismo condicionamiento, de no avanzar económicamente, de hasta tener una cuestión física similar a alguna abuela, alguna bisabuela y demás. Digo, claramente uno no va a estar contento de pasarla mal.
No, pero No, es tal no, cual. Mirá, el coaching, disciplina que amo, se basa mucho en el resultado que uno quiere lograr, ¿no? sí, Entonces, por ejemplo, si este es el resultado que yo quiero lograr y yo estoy acá, ¿sí? sí. Lo que voy ¿Cómo a llego? hacer es cómo llego a este resultado. Pero fíjate mi movimiento. ¿Qué pasa además de este movimiento cuando yo voy a un resultado? ¿Qué Voy de sucede? vuelta. Yo estoy acá y quiero llegar a este resultado. ¿Qué pasa en este movimiento? No solamente llego a este resultado, sino que me alejo del origen. Ah, claro, te desplazás, te vas. ¿Sí? O sea, yo estoy acá, este es mi origen, quiero lograr este resultado. Por ejemplo, este resultado sería ya de una vez por todas ganar dinero, tener Sí, éxito económico. Vamos a suponer esto, ¿sí? sí, Si yo voy en busca, ¿sí?, de este resultado, hay algo que no se tiene en cuenta, que es de lo que yo me separo, y por ahí lo que me separo es de este origen de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo, que ninguno tuvo éxito económico. ¿Se entiende? claro. ¿Se puede ver? Sí, totalmente. Entonces, Qué muchas difícil veces, darse cuenta, nos dicen, gracias, sí, hacen muchos aportes con nosotros. entonces, Interesante, ¿eh? muchas veces uno pone el foco en el resultado que quiero lograr y hay veces que es más, vos fíjate, es más insoportable alejarse del origen, o sea, diferenciarme de los míos, que lograr el resultado, que la satisfacción de lograr un resultado. Es Te, verdad. te doy un ejemplo práctico, ¿sí? Una vez me llamaron de una empresa donde después de 20 años a un vendedor, como reconocimiento de que fue el mejor vendedor, lo nombran jefe de ventas. Y me llaman de la empresa para decirme, fíjate qué podés hacer, porque perdimos un excelente vendedor, pero ganamos un pésimo jefe de ventas. ¡Apa! La jefatura implicaba un progreso. Cuando yo hablo con esta persona, lo que me empieza a contar su historia es que ningún hombre de la familia, por diferentes motivos, pero ningún hombre de su familia, ni su padre, ni su abuelo, ni su bisabuelo, pudieron progresar. Claro, Algunos murieron en el intento, otros los estafaron, otros, o sea, entonces, todos queremos pertenecer. El instinto gregario es el primer instinto que desarrollamos los seres humanos. Apenas que abrimos un ojo queremos pertenecer. Por eso muchas veces las empresas aprovechan de esto. Viste que cuando tenés la tarjeta de Coto o de cualquier otro supermercado te dicen, ¿usted es socio de Coto? Por supuesto que sí, ¿no? Y quiero mi descuento, ¿no? O, pertenecer tiene sus privilegios, decía pertenecer mi tiene sus eslogan. privilegios, o sea, porque todos queremos pertenecer. Y el primer grupo Exacto. que queremos pertenecer es a nuestra familia. Si yo me diferencio mucho de mi sistema familiar, si yo me diferencio mucho, dejo de pertenecer, la sensación es que dejo de pertenecer. Ahora, en el proceso que tiene que ver con las constelaciones familiares, uno se puede dar cuenta que uno puede pertenecer sin hacer lo mismo. Uno puede, por ejemplo, que fue lo que trabajé con este jefe de ventas, uno puede visualizar, ¿sí?, a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo y decir, honro lo que ustedes no pudieron, porque así pasó y esto alcanzó. Honro sus vidas y sus destinos y yo me permito ganar dinero y progresar. Y cuando esto lo logre, se los voy a dedicar a ustedes. Claro, Entonces, ahí claro. aparece la amorosidad de una lealtad, pero sin perjudicarme, porque inconscientemente uno cree que repitiendo la misma historia que mis ancestros, ellos se van a calmar. Y es todo lo contrario. Exacto. ¿Sí? Sí, Nuestros yo ancestros, lo comprendo hoy con una madurez, ¿no? Por ahí extrema, yo pero también, también, claro. pero digo, lo importante es esto, ¿no? Yo lo que a mí me llama la atención, no sé, en consulta cómo es, eh, veo mucha gente joven, muy piola. Y yo digo, ay, si yo a los 20 hubiera tenido esa, ¿no? Ese dinamismo, no sé, digo, evidentemente viene con un chip, o hay una biología diferente, no sé a qué atribuírselo, pero veo mucho, mucho joven, muy, muy canchero con todo esto.
Sí, pero que también no pueden escaparse a lo que tiene que ver con el alma familiar y con el destino colectivo, Mm, ¿sí? Por mm, más que están más preparados, que cambió un montón de cosas, que cambió la comunicación, que cambió la cultura, hay algo sí, que no cambia, que uno no nace de un repollo, sino que uno nace, claro, es un granito de arena dentro de un sistema familiar, y esto sigue pasando con los jóvenes también. O sea, más allá que por claro. ahí tienen otros recursos, pero hay muchas veces que todo esto se pone en juego. Sí, 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 sin dudas. Y esto que decía Erickson, el mismo de este que decía de la hipnosis, ¿estamos hablando? No, no, Este Erickson. es el psiquiatra, ¿sí? Es un Ah, psiquiatra. el psiquiatra, el psiquiatra. Y bueno, entonces decíamos que nos podemos preparar, Milton Erickson. Milton Erickson, ahí está. Él no decía, no es que elegís malas parejas, sino que siempre elegís muy bien malas. Exactamente, tal cual. ¿Cómo era Tal el juego este de palabras No que me lo decía, lo acuerdo, recordás? no me lo acuerdo exactamente ahora, pero tenía que ver con esto, ¿no? Como que no hay malas elecciones. Claro, siempre elegís muy bien malas parejas. Claro, pero que también tiene que ver con la historia, también tiene que ver con la elección de una pareja, no tiene que ver con una mala elección, sino que tiene que ver con la Sí, necesidad de poder, a través de la pareja, en esta comunidad de destinos, sanar ciertas cuestiones que tienen que ver con mi sistema familiar. exacto. Pero a lo que la humanidad toda, está entonces sujeta a esto, a esta no independencia, pero sí puede ser autónomo, pero en realidad nadie Exactamente, escapa de esto. nadie. Y de hecho, el universo es un sistema, el mundo es un sistema, y las cosas que están pasando, ¿viste las cosas que están pasando últimamente? Que tiene que ver con guerras, que tiene que ver con pandemia, que tiene que ver con terremotos, que tiene Sí, que ver con tsunamis, o sea, las cosas que están pasando en el mundo también tiene que ver con lo sistémico y con las cosas, así como la enfermedad en una persona es un síntoma que muestra que hay algo que hace falta ver de mi sistema familiar, las cosas que están pasando en el mundo también son como síntomas que también nos invitan a ver eh, lo que hace falta ver. ¿Sí? Y lo que hace falta, yo creo que lo que se apunta en el mundo es finalmente a lo que apunta a las constelaciones familiares y esta mirada sistémica, que es a la reconciliación de las polaridades. mira, mira. Lo Que que también, nunca se, sí, lo que nunca por ahí se habla tanto, Marce, es que, ¿qué sucede post constelación? O sea, a mí me pasó, yo tenía una mirada hipercrítica, te confieso, hace muchos años atrás, porque veía a la gente arruinada, literal, arruinada, se iba hecha bolsa a la casa. Y yo decía, pero, ¿qué me contiene esta persona? No se puede ir así de este lugar, decía yo, ¿no? Pero digo, quizás era un mal constelador, porque claramente, sí, y claro, sí, es, evidentemente, es rarísimo. En general, nadie se va mal de una constelación. Te puedes ir ajá, movilizado, pero nadie se va mal de la constelación, porque justamente la claro, por ahí constelación, abrumado, sí, por sí, ahí en las viejas constelaciones, muchos consteladores eran como una especie de muy perpetradores de decir, tenés que ver esto y tenés que decir esto y tenés que, ¿no? Y esto por claro, ahí era como meterse en un campo, para mí, hoy viéndolo, y eso que yo también trabajé con las viejas constelaciones, hoy claro, viéndolo desde este lugar de las nuevas constelaciones, me parecía como un tanto irrespetuoso, ¿sí? Porque uno se estaba metiendo en lugares donde no corresponde meterse, porque es una falta de respeto. Cuando uno se deja guiar por los movimientos y cuando uno lo hace desde la amorosidad, sin intención de nada y sin intención de que la constelación termine como con un cuentito feliz, ¿sí? Ahí no hay riesgos, no hay algo que pueda hacer mal, claro, bajo ningún claro. punto de vista, no hay algo que pueda hacer mal. Porque justamente lo que apunta la constelación es a poder reconciliar las polaridades, como te decía hace un ratito, y a poder ver esto que quedó desordenado, esto que por algún motivo, en algún momento, en mi sistema familiar se desordenó. Sí, sí. Una de las cosas muy interesantes que sucede es también descubrir y la importancia que es también, y yo no lo percibía, por ejemplo, si sos el primer hijo, el segundo o el tercero, y cuando por ahí nuestra madre ha tenido abortos
o por ahí inclusive me ha pasado de escuchar que la persona lleva el nombre de ese niño que no nació. Vos decís, wow, mirá Es vos el fuerte, contenido, es muy fuerte. es muy fuerte. Esto habla de un segundo orden que tiene que ver con el orden de la jerarquía, del quién llegó antes y quién llegó después. ¿Sí? ¿Cuántos son los órdenes, Marce? Digamos que al principio se hablaba de órdenes del amor y después Sí, creo que Brigitte Charpentier, le puso como la frutilla de la torta y las empezó a llamar las fuerzas del amor. Porque en una primera etapa, los órdenes del amor se le daba más foco a los órdenes y se perdía de vista el amor, que en realidad mira, es lo que mueve todo. Y cuando uno habla de fuerzas del amor, lo que habla es del movimiento continuo que tiene que ver con el amor, que busca este orden que en realidad Bergelinger describe tres, ¿sí? Que es ajá, el orden de la pertenencia, claro, que es esto que hablamos hace un ratito, que no, ninguno puede estar excluido, el orden de la jerarquía, que es el que llega antes, tiene privilegios, el que llega después, ¿sí? Y el orden del equilibrio entre el dar y el tomar, que depende de la relación, ahí va, se va a modificar. Pero hay un agregado más, que es el primer orden que mueva todo, la primera fuerza que mueva todo, que es el asentimiento. El asentimiento es ah, el poder sentir, decir sí a todo tal como es y decir sí a todo tal como fue. Movimientos profundos si los hay, ¿sí? wow, Porque es fácil decir sí a las cosas buenas que nos pasaron, pero lo difícil y el gran desafío es el poder decir sí a sentir a las cosas más difíciles que nos pasan y nos pasan en la vida. claro, claro. Sí, sí, y otra de las cosas que a mí también, que me parece que es como muy movilizante, es esto, yo insisto, ¿no? Porque esto es que escapa a cualquier creencia religiosa que uno tenga, cualquier, ¿no? Cualquier religión que lleve adelante. Decía que la acción estaba en el buen vivir y en el buen morir. O sea que Totalmente. ellos pretenden que nosotros vivamos bien, me refiero a nuestros ancestros, para que ellos tengan un buen descanso también en el plano donde se encuentran. Y esto es muy movilizador. Es muy movilizante. Por empezar, digamos que desde la mirada sistémica se desdramatiza la muerte. O sea, así como no existe lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo esperado, lo no esperado, tampoco existe la vida y la muerte en cuanto a que la vida es lo mejor que nos puede pasar y la muerte lo peor, ¿no? Hay Claro. gente que necesita morir y hay gente que necesita vivir. Entonces, esto que vos decís se resume en una frase que la dijo Bergening, que a mí me encanta, que es, para que los muertos estén bien muertos, necesitan que los vivos estén bien vivos. Claro. Decime, mamita, ¿Sí? ahí sí realmente te quedas sin habla, es muy Y porque, movilizador. porque muchas veces, y por amor, uno se quiere ir con los muertos. Y los muertos no quieren que nos vayamos con ellos. Los muertos quieren que vivamos y que vivamos bien. Por eso muchas veces te decía que cuando uno es niño hace como promesas inconscientes, ¿sí? Los niños hacen promesas. Entonces, uno puede prometer de niño, yo te prometo que voy a tener el mismo destino que vos, yo te prometo que yo voy a sufrir como vos, yo te prometo que voy a ser leal y voy a padecer lo mismo que padeciste vos. Pero eso no es sanador. Lo sanador es desde el adulto que somos, empezar a romper esas promesas infantiles. El adulto no promete, el adulto se compromete. Entonces, dejamos de lado las promesas y nos comprometemos a tener una buena vida. Y lo que está bueno, ¿sí? Esto yo lo explico mucho, esto de poder dedicárselas a nuestros ancestros, a ellos que sufrieron, que no pudieron, que les costó la vida. Viste que hay sistemas familiares donde costó mucho el amor entre padres e hijos, costó mucho el amor de parejas. Esto uno necesita sanarlo como para no repetir historias. Claro. Muchas veces me dicen, sí, yo quiero vivir bien, pero hay que entrenarse para vivir bien. Hay que avivarse cómo se vive bien, ¿no? Ay, esa Avivarse, palabra me encantó. Que vos usás, avivate, hay que avivarse. sí, la uso porque es un término muy argento, ¿viste? Muy, muy nuestro, que es esto de date cuenta por dónde va. Muchas veces
ponemos tantas expectativas de, bueno, ahora cuando tengo una infancia de mierda, pero ahora cuando me case, ahí ya voy a estar bárbaro. Y cuando uno se casa se da cuenta que no es la solución de nada. Pero cuando tenga mi primer hijo, ahí sí ya voy a ser feliz. Y uno tiene el primer hijo y se da cuenta que la felicidad duró un ratito y después uno vuelve y va poniendo expectativas en el afuera, cuando me reciba, cuando tenga el título, cuando tenga el posgrado, cuando el gobierno cambie. Y la verdad que se nos va la vida en eso. Y la vida, como yo digo, es muy corta, es verdad, pero si uno la vive bien, alcanza. Y vivirla bien, y vivirla bien. No hay una receta para vivir bien. ¿Quién soy yo Te para dar anticipaste al recetas? remate, Marcelo, con esa frase yo que iba a rematar nuestro encuentro del día de hoy, porque es fabulosa, es verdad, que, claro, qué interesante. Y bueno, y ahí es el aporte del humor que siempre pones y que a mí me atraviesa y me da tanta alegría. Son muchas las personas que van dando todos sus comentarios de lo bueno, lo importante que es sanar, lo complejo y lo difícil que es darse cuenta. Y yo creo que, voy a hacer este gesto, ¿no? La sanación no es lineal, va así. Tal cual, ¿O tal no? cual. Vos sabés, escúchame, yo hace años me dedico a esto. Años, ¿sí? Y muchas veces me encuentro con cosas que vuelvo a repetir y que me vuelven a doler y yo digo, pero a la puta, ¿cómo puede ser? Si yo ya pensé que ya lo tenía todo trabajado. Porque, a ver, la vida no es un juego de la oca, que uno avanza y retrocede. La Sí, vida es algo que tiene que ver con un helicoide, es algo helicoidal, ¿no? Entonces, en este movimiento de la vida hay ciertos puntos que vuelven a tocarse. Entonces vos por ahí me decís algo, que a mí me toca algo que sí. tiene que ver con algo en relación a mi mamá, y me va a volver a doler porque somos tan Sí. humanos y a veces somos tan jodidos que no volvemos a tocar los mismos puntos. Da comprensión esto. Yo siempre asocio todo con algo que es físico. Yo como que siempre me voy con la biología, ¿no? Entonces digo, si me enojo menos, mi hígado me lo va a agradecer. Si me embronco menos, mi riñón, o sea, qué sé yo, es como que yo siempre trato de hacer una conservación de mis órganos. Entonces digo, bueno, no, hasta acá. Digo, esto también da como una especie, vos dijiste paz, nombraste la paz, pero puede dar como que te deja en un estado menos iracundo, o sea, se reducen los estados estos emocionales que tengan que ver con la ira, Sí, con, ¿no? sí, por supuesto, sobre todo cuando hay, cuando uno tiene un exceso, cuando hay una emoción exacerbada, ¿sí? Sí, Significa que no es sí. una emoción exclusivamente nuestra, que es una emoción que Ajá. viene de atrás. O sea, yo puedo, por ejemplo, si voy Ah, caminando por mira, la calle y alguien me asalta con un revólver, es lógico que sí, sienta miedo y que entre en pánico por ahí, ¿no? sí, Ahora, si yo voy sí. caminando por la calle y de repente veo una hormiga y siento el mismo miedo, hay algo que está exacerbado en la situación que estoy viviendo. Cuando uno vive emociones exacerbadas y Sí. uno no entiende por qué me pasa esto tan fuerte, es porque esa emoción no es solamente mía, sino que esta emoción viene de algún ancestro que vivió alguna situación que no pudo expresar esta emoción. Apa. ¿Sí? Mirá qué interesante. Vos sabés que la vez pasada le pregunté a Enrique Burón Ujú. si se había conocido Hammer con Hellinger. Él Sí, tenía referencias que sí, ¿no? se Que conocieron, sí. claro. Y fíjate cómo se une esto que me estás diciendo. Sí, de hecho, hay un libro que se llama Constelar la enfermedad de Brigitte, ¿sí? Que ahí saca justamente la nueva medicina de Hammer. Mira, Y claro, porque en las investigaciones que tiene que ver, que empieza a hacer Hammer en cuanto a la sí, medicina, por un tema personal, que muere un hijo de ellos, de él y su señora, sí, y él desarrolla sí, cáncer de testículo y la señora cáncer de mama, sí. él empieza a hacer investigaciones que tienen que ver esto con las enfermedades, y ahí le pide ayuda a Bergeringer. Mirá vos. Y cuando lo excluyen, porque a él estaba dentro de lo que era la medicina y lo excluyen. Exactamente, tal cual. Mirá vos. Sí, sí, entonces, los síntomas, y este es un gran cambio de la nueva medicina, los síntomas ya no se toman como enemigos de que hay que combatir al síntoma y acá van los médicos y con los remedios y los antibióticos a combatir el síntoma, sino que lo interesante es ver qué está mostrando este síntoma. Los síntomas son como grandes aliados, grandes amigos, que nos vienen a decir, ojo, ahí hay algo para ver, ahí hay algo que necesita ser visto. Exacto.
exacto. Porque cuando algo no está visto, la mirada va a ese lugar donde falta algo. A ver, a ver si se puede ver, porque esto es improvisado, ¿eh? No sé para qué me meto en estas cosas, pero bueno. Escucha, ¿estás mirando esto? Sí, ¿Sí? Ahora, si yo hago esto, ¿a dónde va tu mirada? porque se fue. Exactamente, exactamente. Y esto que se fue, ahí donde mirás, ahí aparece el síntoma. Cuando uno hace una constelación, lo que hace es restituye esto, empieza a ver lo que faltó. ¿Sí? No, no, ¿viste? Porque, ¿sabes por qué está bueno? Porque vos sos psicólogo y vos sabés que la mente para dónde va. ¿Entendés? Y es fabuloso, yo aplaudo de pie todo eso, el espacio vacío de la gente, claro. Yo aplaudo de pie esto porque creo que ella, que es maravillosa y se cree todo, ¿no? También, se cree todo. Y complicada. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo la dejamos un poquito de lado, la dejamos ahí, pero también, que no, no, es fabuloso todo Por este eso, sistema. ojo con lo que dijiste antes, porque Mm, no está bueno tapar las emociones. Las emociones necesitan un lugar, sin sí, miedo, ¿sí? Mucha sí. gente vive la tristeza con miedo de que si se siente tristeza se va a deprimir. No, o sea, hay que darle lugar a la tristeza. Justamente, viste que hay un dicho que dice, lo que resiste, persiste. Sí, Cuanto más quiera evitar la tristeza, más se va a hacer presente la tristeza. sí. Tan didáctico, Marte, claro. Es el maestro, tan Se didáctico, te llegó a dice. ver. Sí, no, todos aplauden de pie, hacían el mismo gesto que te hacía. Y otra de las cosas que yo lo vi como honestidad brutal, porque me encantó, porque viste que se ponen de moda si sucede con bien y qué sé yo. Y vos habías dicho, eh, no es tan así, si lo creo, lo voy a crear, ¿no? ¿Cómo sería esto? Bueno, acá la comunidad del coaching siempre me tira con algo, ¿no? Pero, pero es verdad que si uno cambia y cree con fuerzas en un proyecto, en algo, Sí, y si yo lo veo posible, es verdad que lo más probable es que se haga posible, o mejor dicho, para que se haga posible primero lo tengo que crear. Ahora sí, bien, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. sí. Pero no todo lo que yo lo veo posible y lo creo, lo puedo hacer, porque esto es, no, por eso yo intento, y en el curso que hago de 8 encuentros, es también para los coaches, para que puedan empezar a integrar esta mirada sistémica en el coaching, porque es olvidarse de que venimos de un sistema familiar y como vos decías antes, no somos totalmente independientes. Estamos, cada sistema, ¿sí? Uno nace en un sistema, en un determinado país, en una determinada región, en una determinada religión. Cada uno de estos sistemas nos va quitando independencia, porque hay mandatos, hay leyes, Sí. ¿no? Hay normas. Entonces, no es que podemos solamente, hay que empezar como a crear sí la autonomía, como vos bien decías, como para Mm, empezar desde el adulto que somos, tomar ciertas decisiones eh, y romper ciertos mandatos. Pero no por eso vamos a ser totalmente independientes, vamos a ser autónomos. Entonces, no hay que perder de vista que para lograr un resultado como lo mostré antes, también hay que ver a, a quién dejo en el origen con este resultado que quiero, ¿no? ¿A quién le voy a ser desleal? Con, ¿Voy a bien. sentir culpa por tener un buen amor o una buena pareja si nadie de mi sistema familiar tuvo un buen amor y tuvo una buena relación de pareja? ¿Yo sí me lo puedo permitir eso? O sea, todas estas cuestiones es las que uno tiene que empezar como a ver para poder empezar a sanar. Sin dudas. Ellos, digo ellos, ¿no? Los que vinieron antes que nosotros y nos dejaron esta posibilidad única. A veces juego el juego de decir, bueno, voy a hacer un gran escenario y si yo puedo trascender, todos ellos van a estar de pie aplaudiéndonos. ¿No? Me da como, viste, un escenario, un teatro y están todos sentados.
Entonces, observando a ver cómo uno te puede trascender una situación, la buena pareja, el buen amor, no siendo infiel en una relación, teniendo dinero, ¿no? Entonces, me imagino que cada uno de esos actos, esas acciones, para ellos es una escena y están todos de pie aplaudiendo. Pero totalmente es así, y vos lo decís y no sé por qué me agarró piel de gallina, Sí, y porque tiene a que mí ver me con, da mucha ternura y también tiene que ver eso. con sanación, pero lo que tiene maravilloso las constelaciones familiares y las prácticas, digamos, los ejercicios constelatorios, es que sanás desde sanás el presente, sanando el pasado, pero también sanás a los que vienen. Y esto es maravilloso. Qué lindo eso, ¿ves? Mira, eso es fabuloso, Es realmente. Uno fabuloso, no ¿no? sabe, porque en realidad No, nunca sabemos qué acción va a repercutir y de qué manera y con esa resonancia. Pero realmente aquí a mí lo que me gusta de lo que viene de ti, Marcelo, es que invitas a la acción. Todos somos sumamente bien intencionados, salvo que tengamos algún desequilibrio, pero digamos, en general totalmente. somos todos sumamente bien intencionados, queremos lo mejor para nosotros, para nuestro entorno. Pero hay algo que a veces esa intención eh, viste, como no nos permite accionar, ya sea por creencia, ya sea por no, ya sea, no importa. Pero a mí me seduce mucho de tu mano entender que invitas a la acción de manera didáctica, amorosa, con conocimiento, con una forma así, viste, amorosa de transmitirlo. Yo percibo eso. Gracias, gracias. Me encanta lo que me decís. Eh, yo creo que realmente el vivir bien es posible, pero muchas veces esta acción que vos decís es porque muchas veces nos quedamos esperando que venga aquello que merecemos. Mm, ¿Y sabés claro. lo que te hace la vida con esto de esperar lo que uno merece? ¿No? Sería un gesto, ¿no? Tipo Claro. minga, ¿sí? Corte de manga. Seguí esperando, porque ¿quién garantiza que alguien merece algo? Entonces, es un entrenamiento que uno merece hacerlo, así como cuando uno quiere estudiar un idioma, practicar un deporte nuevo, hace falta entrenamiento. Para vivir bien también hace falta entrenamiento. Sí, sin dudas. Contame de Así. los encuentros, De los Marcelo. encuentros, te dejé el pie ahí, muy bien. Ni que lo hubiésemos ensayado, mira. Eh, Gracias. Los encuentros se llama el camino de la felicidad. ¿Sí? Al principio te cuento, ¿tengo tiempo para contarte un poquito la historia de esto? Sí, ¿Sí? Ok, claro. ok. Mira, estamos todos acá, ahí. Sí. El camino de la felicidad al principio se iba a llamar solamente el camino. ¿Sí? A mí me gustaba el Mm, camino, porque el camino de la felicidad me sonaba muy de tú puedes, de esta cosa, ¿viste? Es la receta de la felicidad. Pero yo en ese momento tenía un diseñador gráfico que vive en Rosario, Sebastián, que por una enfermedad que él tiene, es un chico muy joven, mueve solamente un dedo. Y con él me hacía los gráficos. Y cada vez que teníamos la posibilidad de interactuar y contarle para que él sepa de lo que es el camino, eh, él me hacía preguntas y se interesaba y me contaba mm. ciertas cosas de él. Ah, Y de repente empiezo a recibir las gráficas donde él pone el camino de la felicidad. Entonces yo digo, Sebas, te confundiste. Es el claro. camino, no es el camino de la felicidad. Dice, no, porque para mí, sin hacerlo ya es el camino de la felicidad. Papá, Así que, por las cosas claro. que fue entendiendo y fue aceptando de su propia enfermedad. Así que si Sebas lo dijo, yo ya quedo así. Entonces, este es Qué el cuarto, maravilla. el cuarto año que lanzamos este camino de la felicidad, que son 8 encuentros, cada encuentro es temático, cada encuentro, eh, uno puede hacer 1, 2, 3 encuentros, son módulos totalmente independientes. Ah, Y para los que son profesionales de la salud, como coach, psicólogos, cuando terminan tienen un postítulo de coaching sistémico. eh, y lo que se va trabajando es con lo que vos decías de la acción, es muy vivencial, ¿sí? Es qué interesante. mucho, mucho de ejercicio y donde los ejercicios no son ni teatralizaciones ni juegos, sino que Claro, son ejercicios constelatorios donde ya en esos mismos ejercicios uno siente el alivio y siente la sanación. qué maravilla. Entonces, arrancamos este sábado con el primer módulo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Después en mis redes pueden chusmear
ahí está el teléfono de Ale, que es la que me ayuda siempre Sí, recordá, a través de tu Instagram también, de mi Marcelo. Instagram, de Facebook, de mi página web, o sea, ahí está, figura todo para anotarse y todavía está a tiempo, o sea, arranca este sábado, es todo vía Zoom, virtual, de 10 de la mañana a 4 de la tarde con un corte, por ejemplo, por supuesto, para almorzar. Pero Claro. este primer módulo lo que vamos a contar es bien la teoría de las constelaciones familiares, los órdenes, que algo hablamos acá, después viene el módulo de familia, de padres e hijos, después viene el módulo de pareja, después viene el módulo de dinero, abundancia económica, o sea, cada módulo es temático. Qué bueno. Mirá qué interesante incluso que sea individual, que sea uno, digamos, como independiente de otro también y que Sí, la sí, sí, persona sí. pueda elegir. Que la Mirá qué persona puede elegir interesante. también, tal cual. Y Coincidimos, ¿cuál es tu página, Marce? Nos preguntan. marcelobroski.com. Ahí Broski está. sin D. No soy como Adriana Broski, por más que nos Ah, parecemos en lo físico, el bebote. pero yo soy sin D. Sin de Broski. Así Broski, sin solo. D. Y ahora sí, Marcelo, yo te voy a decir, la vida es corta, pero... Bien vivida alcanza. Pero créeme que es Claro. así. Créanme que es así. Infinitas gracias por el aporte para elevar la conciencia en este espacio. Te Me mando un beso encantó la inmenso. entrevista, me encantó. Sos una genia. Gracias a todos los que nos están Gracias. escuchando y gracias a Conciencia Elevada, por supuesto. Gracias, infinitas, ¿eh? Un beso Traspasamos la grande. pantalla en el día de hoy. Me Hasta la encantó. próxima. Chao, chao.